¿Cómo conectar un tomacorriente de 220 V? Extender los cables. Desconecta la línea principal de energía eléctrica en la caja de disyuntores. Abre la puerta de la caja de disyuntores de la casa, que suele ubicarse en el sótano, un pasillo o la cocina. Busca el disyuntor que controla toda la energía en la casa, que debe ubicarse de forma independiente en la parte superior o lateral de la caja. Coloca el interruptor en la posición de apagado para desconectar la energía de la casa y sea seguro. Trabajar en tu sistema eléctrico. Pega el interruptor con cinta adhesiva en la posición de apagado para que otras personas sepan que no deben encenderlo mientras estás trabajando. Nunca trabajes en un sistema eléctrico mientras está encendido. De lo contrario, podrías provocar lesiones graves e incluso la muerte. Utiliza un probador de tensión de contacto sobre los cables dentro de la caja de disyuntores para verificar si aún tienen electricidad recorriéndolos. Haz un agujero en la pared donde piensas instalar el tomacorriente de 220 que coincida con el tamaño de la caja de distribución eléctrica que vayas a utilizar. Utiliza una caja de distribución eléctrica que sea lo suficientemente grande como para almacenar el tomacorriente de 220 que planeas instalar. Busca un lugar en la pared que se encuentre al lado de un montante para colocar la caja de distribución eléctrica. Traza el contorno de la caja sobre la pared con un lápiz. Utiliza una sierra para paneles de yeso para cortar la pared a lo largo del contorno que trazaste, de manera que puedas colocar la caja de distribución eléctrica en el interior. Las cajas de distribución eléctrica se pueden conseguir en una ferretería local. Las cajas más profundas funcionan mejor, ya que se tienen que ocultar varios cables en su interior. También puedes optar por instalar la caja directamente sobre la pared, lo que puede resultar más sencillo si tienes paredes de cemento o ladrillos. Mide la distancia desde la caja del disyuntor hasta el lugar donde deseas instalar el tomacorriente. Busca la ruta más corta desde el agujero que cortaste para el tomacorriente hasta la caja del disyuntor principal de la casa. Es probable que necesites atravesar el piso o las paredes de la casa para encontrar la ruta más corta. Extiende una cinta métrica desde la caja de distribución eléctrica a lo largo del trayecto que escogiste hasta la caja del disyuntor y anota esta medida. Si es posible, generalmente es más sencillo extender los cables de forma vertical a través del piso que horizontalmente a través de las paredes. Es probable que tengas que tomar varias medidas según el diseño de la casa y los obstáculos entre el tomacorriente y la caja del disyuntor. Corta el cable de 10 cuartos para que sea de 60 a 90 centímetros. De 2 a 3 pies. Más largo que tu medida. El cable de 10 cuartos presenta cables de colores rojo, negro, blanco y verde en su interior. Estira el cable hasta que tenga la misma longitud que la medida que tomaste más 60 o 90 centímetros. De 2 a 3 pies. Adicionales para que puedas maniobrar sus cables. Una vez que estés seguro de que tienes la cantidad correcta de cable. Utiliza un alicate corta-alambres para cortar los extremos. Puedes conseguir este alicate y el cable de 10 cuartos en una ferretería local. El 10 en 10 cuartos hace referencia al calibre del cable. También se puede utilizar cables de calibre 8 si lo deseas para un tomacorriente de 220. Perfora o corta un agujero cerca de la caja del disyuntor para que puedas extender el cable hasta ella. Busca el punto en el techo o la pared junto a la caja de disyuntores que se encuentra a lo largo del trayecto que mediste anteriormente.
Utiliza una sierra para paneles de yeso o un taladro para cortar la pared o el techo y hacer un agujero que sea 2 centímetros, 1 pulgada, más ancho que el diámetro del cable. Cuando termines, el cable saldrá del agujero y entrará en la caja del disyuntor. Si necesitas cortar cemento o ladrillo, utiliza un taladro con broca para mampostería para evitar dañar la herramienta o astillar la pared. Instala un conducto eléctrico entre la caja de disyuntores y el agujero que cortaste. Los cables para líneas de 220 no pueden exponerse fuera de las paredes, ya que podrían dañarse con facilidad, lo que podría causar lesiones graves o incluso la muerte. Consigue suficiente conducto metálico rígido para que se extienda desde el costado de la caja de disyuntores hasta el agujero que cortaste y fíjalo a la pared con mordazas para conductos cada 30 o 60 centímetros, 1 o 2 pies, si la línea de 220 atraviesa el piso. También debes instalar un conducto a lo largo del piso. No es necesario que extiendas conductos en las paredes. Pasa el cable a través de las paredes entre el tomacorriente y la caja de disyuntores. Utiliza cinta pasacable, que es un cable largo y flexible con un gancho en el extremo, para que puedas jalar los cables fácilmente a través de la pared. Introduce la cinta en el agujero cerca de la caja de disyuntores y empújala hacia el agujero que cortaste para la caja de distribución eléctrica. Una vez que la cinta llegue al agujero del tomacorriente, debes conectar el cable 10/4 al gancho. Vuelve a la caja del disyuntor y enrolla la cinta pasacable para jalar el cable a través del agujero. La cinta pasacable se puedes conseguir en una ferretería o a través de Internet. Si no deseas atravesar las paredes con el cable, también puedes colocar conductos metálicos en la pared y pasar el cable a través de ellos. Los conductos metálicos se pueden conseguir en una ferretería local. Atornilla la caja de distribución eléctrica en la pared para que permanezca en su lugar. Desliza 30 centímetros, 1 pie, del cable de 10/4 a través del agujero en el respaldo de la caja de distribución eléctrica. Coloca la caja dentro del agujero de manera que la parte frontal quede al ras de la pared y asegura el tornillo del costado de la caja al montante de la pared que se encuentra al lado. Si planeas conectar la caja de distribución eléctrica directamente a una pared de cemento o ladrillos, asegúrate de utilizar anclajes de mampostería para que los tornillos no se salgan de su sitio. Conectar los cables al tomacorriente. Retira 30 centímetros, 1 pie, del revestimiento exterior del cable de 10/4. Sujeta un alicate pelacables alrededor del extremo del tomacorriente del cable de 10/4 para que se ubique a 30 centímetros, 1 pie, del extremo. Jala el alicate pelacables hacia el extremo del cable para cortar el revestimiento exterior y exponer el interior de los cables. Si el revestimiento no se desprende de inmediato, trata de sujetar el alicate pelacables alrededor del cable una vez más. Si no puedes conseguir un alicate pelacables para retirar el revestimiento, puedes cortarlo con cuidado con un cuchillo y quitarlo para exponer los cables. Pela 1 centímetro, media pulgada, de aislamiento de los extremos de cada cable. Debes trabajar con un cable a la vez o de lo contrario no quitarás el aislamiento. Sujeta el último centímetro, media pulgada, de cable en las mordazas del alicate pelacables y aprieta los mangos juntos. Jala el alicate hacia el extremo del cable para cortar el aislamiento. Repite el proceso para los otros 3 cables que estaban dentro del cable. Inserta el cable blanco en la ranura con el tornillo neutro sobre el tomacorriente.
Revisa el respaldo del tomacorriente de 220 para encontrar el tornillo etiquetado como blanco o neutro. Ubica el puerto en el costado del tomacorriente que se encuentra directamente debajo del tornillo neutro y empuja el extremo del cable blanco hacia adentro. Utiliza un destornillador para apretar el tornillo y sujeta el cable blanco en su lugar. Jala ligeramente el cable blanco para asegurarte de que no se suelte. A veces, el tornillo del tomacorriente puede estar pintado de blanco para que puedas ver con facilidad qué cable debe rodearlo. Conecta el cable verde al tornillo de conexión a tierra sobre el tomacorriente. Busca el tornillo de conexión a tierra etiquetado como verde o tierra directamente frente al tornillo neutro. Coloca el cable verde en el puerto junto al tornillo de conexión a tierra y apriétalo con un destornillador para evitar que se mueva o se caiga. Jala el cable verde para asegurarte de que no se salga del tomacorriente. El tornillo también puede encontrarse sobre una mordaza metálica de conexión a tierra en lugar de extenderse desde el respaldo del tomacorriente. Coloca los cables negro y rojo en los puertos sobre el respaldo del tomacorriente. Habrá dos tornillos sin etiqueta sobre el respaldo del tomacorriente, que se conocen como tornillos eléctricos. Coloca el extremo del cable negro en el puerto junto a uno de los tornillos sin etiqueta y el cable rojo en el puerto sobre el otro. Aprieta los tornillos con un destornillador para sujetar los cables en su lugar y evitar que se caigan. No importa a qué tornillo sin etiqueta esté conectado el cable rojo o negro, ya que ambos transmitirán la misma corriente al tomacorriente. Empuja los cables y el tomacorriente dentro de la caja para que puedas atornillarlo en su lugar. Dobla los cables para que quepan en el respaldo de la caja. Empuja el tomacorriente frente a los cables de manera que los agujeros de los tornillos se alineen con los que se encuentran a lo largo de los lados de la caja. Utiliza un destornillador para asegurar el tomacorriente en su lugar y evitar que se desprenda. Atornilla una tapa sobre el tomacorriente para ocultar el interior de la caja de distribución eléctrica y los cables. Si necesitas acceder a los cables, simplemente destornilla la tapa. Conectar la electricidad a los disyuntores. Retira el aislamiento del cable de 10/4 y los cables que se conectarán al disyuntor. Sujeta los últimos 30 o 60 centímetros, 1 o 2 pies, del cable de 10/4 entre las mordazas de un alicate pelacables y jálalos hacia el extremo para cortar el revestimiento. Sujeta el alicate a 1 centímetro, media pulgada, de los extremos de cada cable desde el interior y retira el aislamiento alrededor. Debes trabajar con un cable a la vez para evitar dañarlos por accidente. Utiliza una navaja multiuso para cortar el revestimiento del cable de 10/4 si no logras quitarlo. Con el alicate pelacables, retira el panel de seguridad de la parte frontal de la caja. El panel de seguridad en la caja de disyuntores es la cubierta que oculta todos los cables y disyuntores en el interior. Ubica los tornillos alrededor de los bordes de la caja del disyuntor y gíralos hacia la izquierda. Para aflojarlos, deja el panel a un lado mientras trabajas para que no te estorbe. Nunca retires la cubierta del panel de seguridad mientras la electricidad aún está conectada, ya que podrías electrocutarte. Retira el troquel circular en el costado o la parte superior de la caja del disyuntor. Revisa los lados o la parte superior de la caja del disyuntor para buscar una pieza circular que tenga un borde previamente cortado a su alrededor, que también se conoce como troquel. Coloca el extremo de un destornillador en el medio del círculo y golpea el mango del destornillador.
Con un martillo para perforar el troquel desde el costado. Puedes utilizar un agujero en el costado de la caja del disyuntor que ya tenga cables atravesándolo. Si tiene espacio para el cable, es probable que tengas que perforar la caja del disyuntor si no hay más troqueles que puedas utilizar. Asegúrate de utilizar una broca para metales. Coloca una abrazadera de cable en el agujero que acabas de hacer. Esta abrazadera es una pequeña forma cilíndrica con barras metálicas en la parte superior que protegen los cables y los sujetan para evitar que se deslicen. Consigue una abrazadera de cable que coincida con el tamaño del troquel en la caja de disyuntores y ensártala en el agujero. Atornilla la tuerca autoblocante en el extremo roscado de la abrazadera para sujetarla firmemente contra la caja. Puedes conseguir abrazaderas para cables en una ferretería local. Ensarta los cables en la abrazadera para meterlos en la caja. Empuja los 4 cables de la línea de 10 cuartos entre las barras sobre la parte superior de la abrazadera, para que entren a la caja del disyuntor. Inserta los cables en la caja por completo para que tengas de 30 a 60 centímetros. De 1 a 2 pies de cable para trabajar. Una vez que los cables estén dentro, aprieta los tornillos sobre las barras superiores de la abrazadera para que los cables no se muevan. No ensartes ninguna parte del cable de 10 cuartos que aún cuente con revestimiento exterior, ya que no sujetará los cables de forma segura. Siempre puedes aflojar la abrazadera si necesitas jalar más cable en la caja del disyuntor si al principio no era lo suficientemente largo. Instala un disyuntor bipolar de 30 amperios en el circuito. Un disyuntor bipolar permite que circule el doble de energía que un disyuntor unipolar estándar de 15 amperios y ocupa el mismo espacio que 2 disyuntores unipolares. Busca un punto a lo largo de la línea de otros disyuntores donde encajarás el disyuntor bipolar. Empuja la parte superior del disyuntor en los clips metálicos dentro de la caja para que encaje en su lugar antes de empujar la parte inferior. Puedes conseguir disyuntores bipolares en una ferretería local. Asegúrate de conseguir un disyuntor que coincida con la marca de la caja de disyuntores que tienes. Asegúrate de que el disyuntor esté apagado antes de instalarlo. Cada marca de disyuntores encaja en su lugar de forma diferente, por lo que debes consultar las instrucciones antes de instalarlo para evitar dañarlo por accidente. Empuja los extremos de los cables rojo y negro en ambos puertos del disyuntor. Una vez que lo tengas en su lugar, debes ubicar ambos puertos en la parte inferior del disyuntor donde vas a conectar la electricidad. Toma los extremos de los cables negro y rojo y ensarta uno de ellos en cada uno de los puertos. Aprieta los tornillos en la parte inferior del disyuntor con un destornillador para mantener los cables en su lugar. No importa en qué puertos entren los cables negro y rojo, ya que ambos transfieren energía al tomacorriente. Enrolla los cables verde y blanco alrededor de los tornillos de la barra de conexión a tierra. Revisa las paredes interiores de la caja del disyuntor para encontrar una barra con varios tornillos y cables conectados, que es la de conexión a tierra. Dobla los extremos de los cables verde y blanco para formar ganchos y enróllalos alrededor de los tornillos separados a lo largo de la barra. Aprieta los tornillos para evitar que los cables se muevan. Evita envolver los cables en tornillos que ya tienen otros cables alrededor, ya que podrías cortar la energía o hacer que la corriente se transfiera a un electrodoméstico diferente. Retira las ranuras de la cubierta de seguridad de la caja que se alinean con el disyuntor. Sostén el panel de seguridad contra la caja del disyuntor para que puedas detectar dónde se alinea el disyuntor nuevo.
Coloca el extremo del destornillador sobre las ranuras donde se ubicaría el disyuntor y golpea el extremo con un martillo para perforarlo. Quita la pieza del panel de seguridad que has perforado para que el disyuntor encaje con facilidad. No es necesario que perfores ninguna ranura si el disyuntor ya está alineado con un agujero existente en el panel. Vuelve a atornillar la cubierta sobre la caja del disyuntor antes de encenderlo. Sostén el panel contra la caja del disyuntor y vuelve a colocar los tornillos con un destornillador. Asegúrate de que el panel de seguridad se asiente firmemente sobre la parte frontal de la caja y que ninguno de los cables quede expuesto. Una vez que termines, vuelve a conectar la línea principal de energía eléctrica en la caja del disyuntor para que puedas utilizar el tomacorriente.